Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a su canal Ideas Crocheritas. Blusa de hombro a hombro, barquito, Bardot. ¿Quién lo sacó? Brigitte Bardot. Dicen que fue, que llegó a una fiesta con un vestido de así, de hombro a hombro, y todo el mundo fue como un poquito escandalizado, pero a la vez así. Comenzaron a diseñarlo y a copiarlo y a copiarlo. Tanto fue la moda, tanto fue la explosión que, bueno, en esas épocas me imagino se hizo viral como el día de hoy las cosas. De ahí en adelante se quedó esta moda. De hombro a hombro le llamo yo, barquito, bardot, como le quieran llamar. Bueno, esta blusita, que es bastante fresquita, la medimos, sí, también de hombro a hombro, pero ajustado, bien ajustado. Aparte que el tejido te cede, lo quiero bien ajustado. O, para tener una idea, 5 centímetros menos, ya sea que tenga las cadenas o ya sea que tenga el centímetro. Por favor, en centímetro. No le puedo dar las cosas en cadenas porque pueda que usted tenga ganchito menor o ganchito mayor y eso le puede variar los hilos. Otra cosa, ella es tan amable que no importa el hilo, tipos, colores, por supuesto que no, ni grosores, ni si rústico o si es sedoso. Ella es muy versátil y, aparte de versátil, económica, demasiado económica, pero a la vez se ve tejido, ¿ve? Los cuadritos allá, acá abajito, la parte de arriba, iniciamos de arriba hacia abajo, yo diría de forma horizontal, y la faldita la habíamos hecho de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿Recuerdan? También usando la misma puntada, que en las fotos se van a mirar iguales. ¿Por qué se las hice así? Porque ella es tan amable que para el lado que usted la ponga, se va a ver los mismos cuadritos preciosos. Bueno, en ella he gastado 750 gramos, poquito menos, 7 botoncitos. Decidí acá hacerle cerrado, por eso gastó un poquito más, pero igual 750 gramos es prácticamente nada para una talla mediana y manga larga. Bueno, vamos a usar sin miedo 100 gramos por talla más, 100 gramos por talla más y más y más, o 100 gramos menos si es talla chica, o si es menos que chica, 100 gramos menos, 100 gramos más de la talla que ya tengo. Bueno, mis amores, un agradecimiento más que todo, y me imagino que no conocían el nido, digo yo, de Ideas Crocheritas. Aquí Ideas Crocheritas se pone hablar, y acá hacer el diseño, presenta, y cómo cuesta conquistarlas a ustedes, cómo cuesta decir que se queden un poquito más. Bueno, mis amores, con esto comenzamos. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer esta blusa con dos formas de inicio, el modo lento y el modo rápido, le diría yo. Y vamos a ver acá la puntadita, sí, lo mismo calado que le llevamos en todo lo que es el frente y la espalda, lo continuamos hasta el final de las mangas, ¿sí? Como lo vieron en la foto, hasta el final de las mangas. Y por último, se lo repito, en la parte de abajo, que se ve bastante bonito y lo que nos hace ahorrar bastante material y a la vez verse bastante largo. Puntos básicos casi todos. Aquí estoy. Modo rápido. Modo lento diría yo, cadenas y punto alto. Cadenas y punto alto. Si lo quieren llevar así, perfecto. Las dos formas está bien. Cadenas primero y punto alto. ¿Cuántas cadenas? Un momentito. Cadenas y punto alto uno a uno. Cadenas y punto alto uno a uno. Muy bien. Pero como algunas se complican con los múltiplos y así,
Si hacen un error de múltiplos, tienen que soltar toda la cadena y venir acá a agregar más o quitar. En este no. Acá arriba llevo 12 motivos en el que nos queda, antes de las mangas, 2 en el frente, 2 en los brazos y 4 en la espalda. 12 por 12, 144. 144. ¿Y por qué 149? Le vamos a agregar 5. O sea, los múltiplos que usted haga más 5 al final. Vamos a usar punto de cadena, punto deslizado, que es así simplemente un puntito, punto bajo, que es así como una cruz, punto bajo, punto medio alto, que es el verde, punto alto, el rosa, y punto doble alto. Esto es todo lo que vamos a ver. Bueno, para las que vamos a hacer cadenitas, entonces simplemente voy a hacerle con este verde. Simplemente cadenita, cadenitas. Hacemos todas las cadenitas que quieran. Hacemos allá un lacito, como ustedes hayan aprendido. Allá tenemos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando ya tenemos las 12, volvemos a poner la uñita y contamos de nuevo 12, 12, 12. Otra vez 12. Bien, cuando lleguemos al final de los 12, ponemos la uña. Cuando lleguemos al final y siempre levantamos con 3. 1, 2, 3. Es lo que hace un punto alto. Sí, pero en mi caso yo lo estoy llevando con 2 cadenitas por ser el borde. Por ser el borde del tejido. Estoy llevándolo con 2 cadenitas. E igualmente lazamos el hilo y venimos acá al último punto que pusimos la uña. Y hacemos un punto alto, aunque tenga 2 cadenas. Y después nos vamos punto a punto en punto alto. Esto es todo, ¿sí? Bueno, voy a usar un hilo blanco y este gancho bien azul para que se aprecie bien lo que queremos ver. Ok, vamos a hacer el punto alto y cadena a la vez. Y como siempre, me encantan hacer los diseñitos, los dibujitos. Ok, vamos a hacer 4 cadenas, sí. Y acá vemos que hay 3 cadenas rosa y una morada. La morada es la que vamos a ir haciendo a la vez y los puntos altos. En la primera, ¿ven? Vamos a acostar el punto alto a la primera, en el primer eslaboncito. Los 3 demás es contando un punto alto. Muy bien, vamos a ver si me explico por ahí. Vamos a ponerla por acá. Esto lo aprendí de Esperanza y Cecilia. Excelente. Si quieren ver las principiantes, quieren verlas a ellas. Bueno, vamos a hacer, ellas son de Tejidos Perú. Ya me imagino que las conocen. Ok, vamos a hacer un eslaboncito común y corriente. Me gusta hacerlo así, ¿ok? Usted lo hace como usted quiere. Simplemente un eslabón como para hacer cadenas igual, igual, igual. Y hacemos 1, 2, 3 y el eslaboncito que está acá, 3. Vamos a hacer 4 cadenitas. Vamos a ver si ponemos la cámara más cerca. 4 eslaboncitos. Ahora acá venimos al primero. Lo que le mostré en el diseño. Venimos al primero, sí. Traemos el hilo, acá lo voy a hacer en cámara lenta, y lo sacamos un poquito. Volvemos a traer el hilo, vean. Y acá estamos haciendo una cadena. Sostenemos acá un poquitín y hacemos un punto alto, que sale una vez, 2. Lazamos de nuevo y ahora vamos de nuevo acá a la cadenita que acaba de hacer, pero tomando 2. O sea, la cadenita completa, 2 hilos y volvemos a repetir lo mismo. Acá lo sacamos. ¿Ven? Ahí dejamos ya la cadenita de futuro. Hacemos el punto alto. Repito. 2 hilos y volvemos a hacer la cadenita del futuro y punto alto. Que no se les olvide la cadenita del futuro. Ve, vamos acá, sacamos y volvemos a repetir la cadenita del futuro.
Siempre así. Es que vea qué bonito. ¿Por qué es bonito? Como les dije. Si hacen un error de múltiplos, simplemente sueltan un poquito y ya hacen un punto más o le quitan los puntitos. Vea qué preciosura. Preciosura. Y volvemos a repetir lo mismo. ¿Ok? Sí, un poco de tiempo nos toma para aprender esto, pero cuando ustedes lo aprendan, no lo van a soltar. Una deliciosura, una deliciosura. Eso sí, cuando el proyecto, cualquier puntada que inicie en punto alto, primera base. Bueno, cuando tengamos todos los 12 que necesitamos, 12 más 12 más 12, según su contorno entre hombro a hombro o de hombro a hombro, dejamos 5 más. 1, 2, 3, 4 y acá vamos a hacer el 5. Y el 5 lo vamos a tratar igual. Vamos a hacer esta basecita con una cadenita, aunque sea el último. Sí, para que nos quede ahí haciendo esquinita. Y hacemos acá un punto alto. ¿Ok? Una cadena. La segunda cadena que lo quiero hacer, dejar así en la parte del borde. Bueno, este punto nunca se usa porque si lo usamos en el futuro tendríamos uno más. Vamos a este. Y acá hacemos tres puntos, ¿ok? Ahora 1, 2, 3, 4 cadenas y 2 lazaditas. Saltamos solamente un punto y por ejemplo vamos acá al punto de la marca. 4 cadenas, 4 puntos doble alto en este momento, pero moviéndonos de un punto. Este punto no, vamos al siguiente. Lazamos de nuevo, este punto no, vamos al siguiente. Lazamos de nuevo, este punto no, vamos al siguiente. 4, vean qué bonito, 4 cadenas, 4 puntos doble alto. 1, 2, 3, 4 y volvemos también a saltar un puntito. Y acá hacemos 3 puntos altos normales seguidos. Este es este. ¿Ven? Acá vamos a contar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De acá a acá. Acá estaríamos volviendo a comenzar el otro 12. Y así nos vamos. Bueno, 1, 2, 3, 4. Ahí en el futuro lo van entendiendo. Igualmente movemos uno, vamos al siguiente. Movemos uno, vamos al siguiente. Disculpen, esa es la segunda hilera. Ok, en la segunda hilera tenemos que movernos así, siempre saltando un punto, excepto los 3 que van acá juntitos. Ok, bueno, de nuevo, 1, 2, 3, 3, 4. Lazamos el hilo, saltamos uno y vamos al siguiente. Una cosa muy bonita con esta puntada también, ya les muestro, y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4. Lazamos doble vez. Uno sí, uno no. Lo volvemos a repetir por 4 veces. Lo bonito de esta puntada es que van a tener como dos caritas, digamos. Esta parte que estamos tejiendo y del lado del revés es igual. ¿Lo ven? Igual. Esta lo usamos en el futuro, que también si lo hacen con cadena no importa. Lo usamos en el futuro para hacerle después el bordecito. Nos queda más fácil. Eso es, como le dije, no tienen que hacerlo, pueden hacerlo con cadenas fácilmente. ¿Ok? Bueno, estamos haciendo esta primera basecita y las demás se repiten muy fácil. Es una puntada tan linda y tan fácil. Bueno, entonces para recordarles acá un poquitín, siempre saltamos un puntito. Siempre saltamos un puntito y esos 3 siempre van juntos. Estos siempre van juntos. Y siempre saliendo o para entrar o salir de ellos, 4 cadenas, 4 cadenas, 4 cadenas, 4 cadenas. ¿Sí? Repetimos 1, 2, 3, 4 y ya la que dice 5 comenzamos a hacer lo invertido de lo que hemos hecho en este momento. Bueno, entonces así les continúo
hasta el final. Bueno, acá les termino la hilera 2 porque esta la vamos a contar como una hilera, porque no hicimos cadenas, entonces lo contamos como una hilera, por supuesto. Una y vamos en la 2. Entonces, acá 1, 2, 3, 4 cadenas y ya llegamos al final. Saltamos un punto, vamos al siguiente, punto alto, encima del punto alto, y en el punto de cadena también se respeta como un punto, ¿verdad? 3 puntos acá, o si usted ha decidido dejar 4 o 5 o las que haya decidido. Bueno, de nuevo vamos a hacer solamente 2 y acá volvemos a repetir los 3 puntos. Si está bien en este momento, usted también acá, que estemos bien, ya acabamos para la tercera. Si acá le ha quedado muy bien esta parte de los 3 puntos finales, estamos sobre pista. Ya vamos muy bien porque de acá en adelante van montadas una encima de la otra, todo bien. Entonces, bueno, acá hacemos los 3 puntos y hacemos 1, 2, 3, 4. Siempre van a ir 4 acá. Y venimos acá al primero y hacemos un punto bajo. Segundo, punto bajo. 4 puntos bajos encima de los 4 puntos doble alto. De nuevo salimos 1, 2, 3, 4 y es que vea qué belleza de puntada, vea qué belleza de puntada, ¿sí o no? Ahí va, 3, 3 y así vamos ahora, 1, 2, 3, 4 y 4 puntos bajos. Vea qué belleza, vea qué belleza. 4 puntos bajos acá. 1, 2, 3, 4 cadenas de nuevo y acá 3 puntos. Volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4, 4 puntos bajos. Termino la hilera 3 y me regreso en un momento. Bueno, les termino la 3. Vea qué belleza, vea qué belleza. Los cuadritos preciosos y tan fácil, tan fácil. Ok, 1, 2, 3, 4. Y hacemos acá los 3 puntos. Ya acabamos con 3 puntos encima de los 3 puntos. Tin, tin, tin. Volteamos el tejido, la 2 y acá hacemos 2 puntos que serían siendo el bordecito acá un poco más cerrado para cuando pongamos la parte de los botones. Bueno, o nada si le quieren poner ahí abierto, dejar abierto. Ok, 1, 2, 3, 4 de nuevo y volvemos a repetir lo mismo. La 3, 1, 2, si la 3 y la 4 se repiten y la 5. Y si no me equivoco, si la 5. A ver, volvemos a repetir. El punto es tener acá 4 hileras. Entonces, si la 3, la 4 y la 5 se repiten. 1, 2, 3, 4. Volvemos acá a los 3 puntos. 1, 2, 3, 4. Vea qué bonito es lo bonito. Tan fácil. Les invito a comentar y también a suscribirse si no uno lo ha hecho. Sí, porque eso me ayuda. Bueno, entonces acá tenemos ya 1, 2, 3, 4. Terminamos la 4 y me regreso con la 5 que sería igual. Vea qué lindas, qué amigables que son ellas. Bueno, el beige con todo, o este hilo que es como un hilo que les llamarían también crudo. 1, 2, 3, 4 y acá los 3 puntitos y de nuevo 1,
2, y nos volvemos al regresar. Otra vez, hasta que tengan acá, que ustedes vean 4 líneas. No estamos, vamos a tapar acá, vamos a tapar acá. Hasta que ustedes vean 4 líneas, 1, 2, 3, falta una, hasta que vean 4 líneas, es cuando ya paran. 1, 2, 3, 4, ahí viene la cuarta, y acá hacemos, perdón, acá hacemos puntos bajos de nuevo. Entonces estas 3 son iguales. 1, 2, 3, 4 y volvemos. 4 puntos y volvemos a repetir. Ya tenemos acá 4 y ya venimos después con la última, que es así, llevan cadenitas de separación para formar el cuadrito. Y después punto cerrado y volvemos a repetir lo mismo una y otra vez. Bueno, acá les termino entonces la 5. Estamos en la 5 y ya la 6 vamos a hacer un jueguito diferente, pero si lo vemos bien es el mismo de abajo, pero invertido. Ok, 1, 2 y volvemos a repetir acá los 3 puntos, sí, normales, pero hacemos acá de salida una cadena. Y lazamos el hilo doble vez y venimos a el primero. Sacamos 1, 2 y 3. De nuevo, una cadena, lazamos y vamos al siguiente. Una cadena, lazamos y vamos al siguiente. Una cadena, doble lazada y vamos al siguiente. Una cadena de salida y vamos a los 3 puntitos. ¿Sí? 3 puntitos acá. Repitiendo. Una cadena doble, vamos al primero. Una cadena, segundo. Una cadena, tercero. Una cadena, cuarto. Una cadena de salida y ya vamos acá y repetimos los 3 puntitos que nos pertenece acá. Ya acá hemos formado el cuadrito y nos falta ya de regreso en las 7 con punto cerrado igualmente que abajo. Si lo notan, tenemos 4 acá, 4 acá, 4 acá y 4 acá. Bueno, estamos en final de las 6. Ya acá les hice los 3 puntos que siempre pertenecen. Y 1, 2. Y ahora vamos un poquito diferente, pero igualmente fácil. Fácil. Vamos a rellenar punto a punto. Punto a punto. Todos. Y no por fuera, sino por dentro del punto. Punto a punto. Uno en la cadenita, uno en el punto doble alto, otro en la cadenita. La cadenita se cuenta como un punto, otro en el punto, cadenita, encima del otro punto, punto, cadenita. Prefiero como las 2 partecitas si se puede. Y ya los 3 de acá. Uno a uno, simplemente eso, uno a uno, que no falte nada de ningún punto arriba. Y prefiero que sean así para que se vea lo mismo que abajo. Que se vean los puntitos allá igual.
Bueno, les terminé ya que quede lo mismo y la misma cantidad, lo mismo a la vista y la misma cantidad de puntos de un lado que el otro. Mismo. Bueno, entonces, 1, 2 cadenas y hacemos acá 3 puntos y acá estamos otra vez de 0. Entonces 3 puntos, 1, 2, 3, 4 cadenas, lazamos el hilo doble vez, uno sí, uno no. De nuevo, volvemos a repetir lo mismo. 4 puntos acá, 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y ahora movemos una y vamos acá a la tercera, perdón, y hacemos 3 puntos acá. ¿Sí? Así. Esto nos tiene que quedar el orden, que se vea lo mismo para el lado que lo quiera ver, para arriba, para abajo, para los lados, que quede esto encima de esto. Este va acá con el mismo orden. Acá hicimos una cadena de medio de cada uno de ellos y acá hacemos uno de punto por medio y ya nos tiene que coincidir de nuevo. Bueno, acá estamos de 0 otra vez, como les digo, vamos a repetirlo un poquito más, 1, 2, 3, 4 y otra vez. Saltamos uno, vamos al siguiente con doble punto alto. Sin hacer cadenas de uno al otro, vamos al siguiente y volvemos a repetir todo lo que les hice antes. Ya casi venimos a la sisa, le voy a hacer nada más 1, 2, 3, 4. Les voy a hacer 2 amplio. Bueno, acá les recuerdo un momentito, entonces 4 de salida y saltamos este puntito y comenzamos a hacer punto alto, 3, respetando la cadenita acá, ¿sí? Los 3 puntitos, volteamos el tejido y hacemos acá 2 puntos y las hileras que se repiten vamos a comenzar. Entonces ya esa parte ya la saben, yo creo. Vamos a recordar acá un momentito. 1, 2, 3, 4 acá y los puntos bajos, 4 puntos bajos por 3 hileras que se repiten igual. Y otra vez 1, 2, 3, 4 y comenzamos acá de nuevo. 3 puntos altos. Recuerden las 3, estas 3, esta y esta se repiten. Esta del medio se repiten exactamente igual y volvemos a hacer esta parte acá. Bueno, estoy en la hilera número 11. Ya les repetí las tres que son iguales. Iguales, exactamente iguales. Ok. Bueno, vamos a recordar un momentito acá. Una cadena, 2 y acá hacemos 2 puntos. ¿Sí? Hacemos una cadena, lazamos doble vez y comenzamos este. Que lo recuerden un momentito ahí. Punto doble alto, una cadena de separación y nos vamos acá punto a punto. Una cadena, siguiente punto, una cadena, siguiente punto, una cadena y salimos. Bueno, para los que no les gustan los números con matemática para centímetros, les voy a hacer también por cadena. Bien, así que bueno, respirar profundo, oxigenar el cerebro y así podemos entender mucho más. ¿Qué le parece? Bueno, ¿por qué tengo esta muñeca así tan apretada? Bueno, vamos a medir el contorno de hombros si aún no lo ha medido, con centímetro o con cadenas. Bien ajustado, no sueltito porque no queremos que se quede suelto. Y recuerden que el tejido tiende a estirarse un poquito, o ya sea que me le quite ya unos 5 centímetros tal vez, o un poquito más.
Si es por centímetros, si lo está haciendo con cadenas, también ajustadas. Bien, usted va a medir de esta manera, en este momento, ya sea con cadenas o con centímetros, y lo va a anotar. ¿Sí? Va a anotarlo por ahí. En mi caso, acá es 101, pero yo lo dejé en 100. 1 es poquito, para dejar los números cerraditos. Ok, 100 o el número que usted tenga ahí, lo dividimos entre 3. El resultado, aunque nos quede allá un montón de numeritos, el resultado principal lo ponemos en la espalda. ¿Sí? Y frente. Pero como el frente va abierto, tenemos que dividirlo en 2. Entonces 33 dividido en 2, 16.5 para cada lado. En mi caso. Bien, esas divisiones se hacen así también cuando es un canesú redondo y queda muy bien. Muy bien, ya gastamos un 33 en la espalda y gastamos un 33 en el frente. Nos falta un 33. Muy fácil porque estamos dividiendo igual que el frente. El mismo 33 que nos falta, también dividido en 2, 16.5 para cada brazo. 16.5 para el brazo izquierdo y derecho, y acá se los voy a poner en pantallita. Centímetros y cadenas. Ahora para las que les gusta cadenas, teníamos 144 más 5, o sea, 149 cadenas. Para las que no les gustan las matemáticas, diferente. Ok, 149 cadenas. E igualmente, tienen que dividirlas entre 3. Bien, van a dejar para la espalda, esos 143 dice que 49 el resultado. Entonces, un 49 para la espalda y 49 para el frente, pero lo tenemos que dividir. Entonces nos queda 44 y unos puntos. No importa, ponen 24. Perdón, 24 para el frente, para cada lado. E igualmente para las mangas porque estamos dejando lo mismo. Lo mismo que les hice en centímetros, igualmente en cadenas, si no quieren usar el centímetro. Entonces, 24 y 24 serían 48. Este puntito de más que nos queda allá, los que estamos dejando un poquito en el frente. No importa. A ver, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos ahí? Regular. Bueno, ahora, ¿cuántas cadenas debemos de hacer? Según la puntada que llevemos, en este caso por múltiplos, yo les voy a hacer 30 cadenas, sin importar cuántos sean 30 cadenas. ¿Por qué? Porque quiero continuar la manga calada y les tengo que dejar el múltiplo abajo, 30. ¿Por qué en lugar de 30 no dejo 36 para llevar el orden de la puntada? Después lo van a entender. Acá los puntos que nos quedan acá, lo tenemos que atravesar. Y lo voy a atravesar con 3 puntos. Y ahí se les va a agregar, pero lo vamos a entender en el futuro, un poquito adelante. Bien, ¿cómo vamos a saber cuántas cadenas necesita usted? No importa el tejido que lleve. Muy bien. Usted se va a medir el contorno de busto. Contorno de busto. Rapidito, rapidito. Contorno completo. Acá sí, que no tiene que medirlo ajustadísimo. No, acá va a ser normal. Contorno de busto. 100 también. 100. Bueno, usted tiene más o tiene menos. Contorno de busto. Acá lo ponemos. Y ya el tejido, por lógica, sabemos que tenemos en centímetros 33 atrás y 33 en el frente. Entonces sería 66. Ya sabemos. Ya las mangas ya las mangas ya las sacamos. Vamos a sacar solo lo que tenemos en tejido en este momento. Espalda y frente. 66. Entonces a 100 le quitamos 66, 34. Pero como tenemos 2 bracitos, por supuesto, ahí, entonces lo dividimos en 2. 17
centímetros. Esto es lo que tenemos que hacer en cadenas. En mi caso, pueda que usted tenga que hacer más o menos en cadenas para que le quede exacto. Eso sí, como acá tenemos múltiplos, entonces tenemos que hacerlo por múltiplos y les tengo que hacer acá. Le voy a llegar antes de estos que están acá parejitos y lo voy a terminar después. Acá antes y acá después, pero 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 30, bastantes. Entonces vamos hasta acá, al último puntito. Y como lo llevamos en esta parte donde va cerrado, completando los cuadritos, continuamos igual, punto a punto, punto a punto, punto cerrado. Ya esto lo vimos, ¿verdad? Bueno, a la tercera que no quiere ni hacer cadenas ni centímetros, que tengo que complacer a todos, ¿ve? Un poquitito para cada uno. Ok, no quiero hacer nada, yo quiero hacerlo como lo hizo usted. Yo sé que más o menos algunas me van a preguntar eso. Ok, para frente dejamos 2 motivos por este grosor de hilo que viene siendo de 3.5. 3.5. Entonces, 2 para el frente, acá, 2 para los bracitos. Recuerdan que es la misma cantidad frente y bracito porque tenemos el frente abierto. Entonces, para la espalda, 1, 2, 3, 4. Para el otro bracito, 2. Y para el otro frente, 2. Entonces, frente, llamémosle así, frente derecho y frente izquierdo, 2. 2 para los brazos y 4 para la espalda. ¿Sí? Tenemos acá 2 del frente y 4, 2 de cada lado del frente y 4 para la espalda. Misma cantidad. No se gastó mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, así es, doña Jenny. Bueno, acá tenemos 30 cadenas de nuevo, por supuesto la misma cantidad. En el futuro van a comprender por qué las 30 cadenas y no 36. Ok, acá terminamos en que el primero de allá para acá e igualmente acá. El primero de allá para acá. Y acá ya agregamos la otra manguita. Este modo que yo les hago así es un poquito más lento, pero queda mucho más detallado cuando entramos al punto. Bueno, por coincidencia quedó acá de 17. Por la matemática que yo les hice acá, 17 centímetros. Por lo que yo les hice, pero fue por coincidencia. Yo simplemente pensé en hacer 30 cadenas por el orden que quiero llevar en el futuro. Puede que usted tenga que hacer más, puede que tenga que hacer menos. Les digo eso para que no se estresen y llevemos el tejido relajado. Volteo el tejido y hacemos la segunda y lo vamos a llevar en punto alto. 1 a 1. Voy a llevar este punto. Pensé hacer punto alpino, pero dije, bueno, en otra prenda. Ya les he hecho ese punto en varias prendas, así que vamos a llevarlo en punto alto así, 1 a 1, e igualmente rellenando los 30 puntos de cadena y continuando por el otro lado. Bueno, bajo detalle 41 centímetros. Ya les rellené acá las 30 cadenitas. Disculpe que esté un poco oscuro, pero es por una razón. Ya un momentito lo vemos. Les rellené las cadenitas y continuamos en punto alto, sencillo, por 25 hileras. Por 25 hileras más las que hicimos acá. Entonces 37 hileras. Completo 37 hileras. Ya cumpliendo acá con lo que quiero volver a hacer, el caladito. Un poquito abajo del ombliguillo. Bueno, quiero hacer 13, uno más que arriba. Acá tenemos 12 motivos, o sea, los cuadritos.
Abajo quiero hacer 13. Entonces, 13 por 12, que es el orden de la puntada. E igual 156. 156. Pero a eso le tenemos que agregar un poquito, siempre. Pero no importa, ya lo habíamos agregado. Recuerdan, en esta parte acá, los múltiplos más 5. Ok, este no es el problema. El problema es que tengo, no el problema, el asunto es que tengo 154 puntos. Me faltan 2 puntos. 2 puntos. Y no le voy a hacer 2 puntos más, le voy a hacer 4. Por lo que estamos agregando los bordecitos. Siempre las puntadas las cuentan así. Vamos a ver si me explico acá. No me vean esos números acá porque esos números son de la falda. Entonces, normalmente se guían desde la primera línea, lo que gasta en puntos hasta acá, la que sigue. Ya si le queremos agregar más, eso se cuenta como un extra. Si le queremos agregar más, también se cuenta como un extra. Entonces se cierra desde acá a exactamente lo que necesita la puntada. Bueno, el punto es que les voy a agregar 4 puntitos. Eso es. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer igual una, la segunda, porque le quiero llevar así en el bordecito. Y vamos a hacer acá mismo. Vamos a aprovechar de hacer acá mismo. Vamos a hacer otro punto. Esto normalmente no se hace si queremos llevar el tejido parejo. Cuando son acá los 3 no hay problema. Pero cuando son esos parejos, sí, porque pueda que se vaya equivocando ahí, agregue más o menos. Ok, acá tenemos ya uno más. Voy a hacer el que sigue normal. Normal. Voy a hacer 10 puntos y hago uno más. Acá en el 10 voy a hacer el otro. En el 10 voy a hacer 2. Quiero agregarle 4 por el borde. Ok, me voy a ir en punto alto hasta completarlo hasta acá. Y acá volvemos a repetir lo mismo. 10 antes, 1 y de último hacemos acá 2 puntos. Para que nos quede igual. Continúo. Bueno, acá les llego al último puntito. Y en el último, acá, en este último que tenemos acá, el punto de cadenita, hacemos 2. Igual que como comenzamos. Y 10 antes, también 1. Ok. Esto es en mi caso. Puede que se le quedara bien los puntos. Ahí simplemente saca la matemática, cuenta, a ver cómo le va. Puede que le haya quedado exacto. Bueno, entonces acá vamos a comenzar la puntada de nuevo. 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo doble vez. Saltamos un punto. Ven que ya ese está ocupado. Un punto y al siguiente. Se lo recuerdo acá un momentito. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Punto, vamos al siguiente. Punto, vamos al siguiente. Por 4 veces. Ahora 1, 2, 3, 4. También 4. Movemos uno y hacemos acá los 3 puntos que van juntitos. Bueno, me han quedado 13, pero posiblemente conté mal aquí. Lo que sea que haya pasado, dejando 4 aumentos, recuerdan nada más, pero me faltó un punto. Bueno, si este fue el caso que usted se está llevando exactamente como yo, le va a faltar un punto, entonces dobla el tejido y le hace un aumento en la espalda. 1. Nada más 1. Un punto de verdad que no se varía mucho, pero un punto más. El punto era que tenía que dejar 5 y no 4 más. Ok. Entonces no vamos a llorar por eso. Simplemente como acá tenemos un borde que nos salva. Acá, en este mismo punto, vamos a hacer lo que hicimos antes. 2 puntos. ¿Por qué? Porque quiero llevarlo de 3. Igual que el otro lado. Entonces una cadenita. 2. Y comenzamos la puntada de acá en adelante. Ya vamos sobre pista, como digo yo, sobre pista. De acá en adelante ya no hay pérdida. El dolor de cabeza está acá. Sí, un poquillo dolor de cabeza. Bueno, 1, 2, 3, 4. Y hacemos acá puntos bajos
Recuerdan, por 3 hileras. 3 hileras que se repiten del mismo modo. Bueno, vamos a complacer a las que no les gusta esto, simplemente el video. Entonces, y para las que necesitan ver este, vamos con esta de nuevo, que va punto alto y cadena y después doble alto, pero cadena de separación entre una y la otra. Bueno, entonces saliendo acá de los 3 puntos, una cadena, lazamos doble vez el hilo y venimos hasta acá. Ya en la que dice 5, o sea, vemos que tengamos acá los 4, 1, 2, 3, 4 de estos, contando estos de abajo, pero que de la forma que les quiero decir es que veamos que tengamos 4 acá y nos van a quedar igualmente 4 arriba. Una cadena y volvemos a repetir, doble alto, una cadena, doble alto, una cadena y el último doble alto acá, puntito a puntito, una cadena de salida y comenzamos ya de nuevo. Los 3 puntitos, otra vez una cadena y volvemos a repetir. Bueno, les he repetido esto 1, 2 y 3, aunque me falta la última vuelta en punto cerrado acá como esta. Entonces, por ahí de 60 centímetros. 60 centímetros. Entonces, para recordarles acá en la que habíamos quedado, solo un poquitín, porque eso se repite una y otra vez. Bueno, siempre llegamos acá al último punto, rellenamos. El que dice 3, 1, 2 cadenitas. Siempre lo he llevado así para hacer el borde después, que ya casi venimos a eso. Y acá les recuerdo un momentito que este va de punto a punto. Bueno, acá le termino ya la última, el último puntito, bueno, casi el último. Acá llegamos a el último punto, ¿sí? Y acá mismo vamos a hacer una cadenita como para hacer una esquina y vamos a ir en punto bajo, acá mismo, ya le hice la cadenita, acá mismo vamos a atravesar con otro puntito bajo en la esquina. Y ahora en medio del punto vamos a hacer un punto. En la amarra del punto vamos a hacer un punto y en el medio de nuevo un punto. En la amarra o en la pega un punto y en el medio. Y así. Bueno, acá les termino la primera hilera de punto bajo. Y acá tenemos estos puntos así, entonces igualmente el medio y el último puntito. Vea que ya volvemos a llegar de donde comenzamos. Acá comenzamos, acá estamos de nuevo. Ok, volteamos el tejido, 2 y voy a hacer punto acá pero medio alto, no usando el primero sino el que sigue. Yo diría el que sigue, bueno, pues este no, nunca. Si lo queremos llevar parejito, no. Si queremos hacer un cuello de pico, pues sí. Bueno, entonces acá, punto medio alto. Disculpen. Entramos y sacamos y pasamos directo como si fuese un punto bajo, pero lazando el ganchito. O lazamos el ganchito como un punto alto. Entramos, traemos, pero pasamos directo. Bueno, este es punto medio alto. Estoy en la hilera número 4. Una de punto bajo y 3 de punto medio alto. Y tengo un bordecito que me gusta. Un bordecito allá de 3 centímetros y medio. Y todavía nos falta más para rellenar los ojales. Bueno, entonces me gusta marcar desde la parte de arriba hacia abajo. Así. Lo que me falta o lo que me sobre, no importa que quede hacia abajo. Pero sí, acá, en la primera, contamos 1, 2, 3 puntos hacia atrás. Ponemos la marquita
y después de ahí 10 puntos. Ponemos la marquita 10 puntos. 10 puntos cada 10 puntos por el tamaño del botón. Si quisiesen poner un botón así, ya es distinto. Es diferente, ¿eh? Entonces ya tendrían que ponerlo mucho más distante. Pero eso es a gusto de cómo lo quieran. Quería estos de verdad, pero son bastante hermosos. Y no me dio acá como yo los quería. Bueno, entonces esos pequeñitos. Y son los mismos de la que tiene la falda. Así que bueno, acá terminamos con un punto medio alto, sí. Y lo llevo en punto medio alto. Si lo están llevando en punto bajo, tienen que hacer un poquito más de cadenas al momento de calcular la amplitud del botón. O sea, lo que el botón mide. Ok, acá solo les voy a hacer 2 cadenas. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Solo saltamos el punto de la marca. Y hacemos igualmente el punto medio alto. Ahora por 10 puntos. 2 cadenas. Saltamos el punto, vamos al siguiente. Y volvemos a repetir 10 puntos. Cada 10 puntos. Entonces así. Esto es todo. Esto es todo para los ojales. Bueno, les termino ya de hacer en cada marquita su ojito, cajita, ojal. Bueno, entonces acá vamos a hacer 1, 2. Este lo vamos a dejar igualmente que todos. Y acá hacemos los últimos 3 puntitos. También haciendo el punto acá de cadena. Usando, perdón. 1, 2. Nunca se usa el primero. Y aquí, acá nos vamos a regresar de nuevo en punto medio alto. Y acá en la cadenita vamos a hacer 2 puntos. Las 2 cadenitas vamos a hacer 2 puntos. Usando las cadenitas. A ver si el ganchito lo permite. Que a veces se quedan muy ajustadas las cadenas ahí. Bueno, entonces así. Y volvemos a repetir lo mismo en el siguiente. Bueno, ya les termino la hilera 5. En la 5 fuimos encima de los ojales. Sí, pero si el botón usted lo quiere poner gigante, entonces tenía que hacer los ojales como en la 2, como acá, para que le quede tejido después del botón. Como estos son pequeñitos, yo no los tengo así, pero si fuese, no tal vez tan gigantes, pero ahí ustedes calculan, el punto es que más grande, más antes tienen que hacer, ¿verdad? Más antes tienen que hacer la parte del ojal para que les quede tejido. Entonces más o menos, no más o menos, acá tenemos 3 centímetros y medio, casi 4 centímetros desde acá, casi 4 centímetros, pero esto como se cruza por el botón, entonces más el otro lado, ahí anda por 6 centímetros, después se los confirmo, pero bueno, entonces terminamos acá en el último punto, una cadenita y lo atravesamos con un punto bajo para volver a hacer la esquinita. Acá atravesamos el punto, en el medio del punto otro punto, perdón, en la pega, y en el medio del punto, y así nos vamos. Estos como son puntos medios altos, poco menos. No les hagan mucho porque les puede quedar como una curva ahí, feillo. Bueno, entonces ahí buscamos que no sea tan unido ni tampoco distante. Ok, ya acá llegamos a los puntos normales. No tienen que preocuparse por esta parte que queda así, como que tiene que buscarlos. Entonces ya acá tenemos la esquinita y ahora nos vamos a trasladar del otro lado para el otro lado en punto bajo o punto medio alto si lo quieren también, pero tendrían que comenzarlo desde acá. Bueno, punto bajo hasta llegar al lado izquierdo. En este caso ya he decidido por los ojales que este es el derecho y este es el izquierdo. Entonces nos vamos a trasladar al izquierdo. Bueno, acá le termino la hilera de punto bajo, que de verdad se ve casi lo mismo, pero el punto era que no quería cortar el hilo. Y entonces acá de nuevo una cadena, atravesamos el punto, ¿sí? Alto, medio alto o bajo, no importa, una cadena, es para hacer la esquina. Ahora venimos acá a la peguita y hacemos otro
Y vamos a repetir lo mismo que hicimos en el lado derecho. Bueno, disculpas, no exactamente lo mismo. En la primera hilera de punto bajo sí. Y vamos a hacer la misma cantidad, es lo que me refiero. Una de punto bajo y 4 de punto medio alto. Un total de 5. E igualmente que el lado derecho. Un total de 5 incluyendo la punto bajo más las 4 que hicimos acá. ¿Recuerdan? Terminamos en las 5. 5 del otro lado. Derecho e izquierdo que queden iguales. Bueno, termino la hilera 5 completo. Hago la esquinita acá. Y vuelvo a repetir lo mismo. Y ahora me voy a ir, ya esta es la parte de arriba. Voy a continuar en punto bajo haciendo lo mismo que en la parte de abajo. Y para dejar parejito también acá. Y terminamos en donde comenzamos. Acá termino. Entonces le voy a hacer al punto bajito, igual que lo que hice abajo. Hicimos la esquina acá y así continuamos. Bueno, como les dije, ya terminé acá todo el bordecito en punto bajo. Y acá estamos en donde comenzamos. Entonces, en estos puntitos que nos quedan acá, este de amarre aquí, vamos a hacer un punto bajo y el último en la esquina. Y para hacer más esquinita, hacemos como una cadenita así y un punto de cierre. Y ya, acá por cierto ya lo tenía así. Y esto lo ocultamos hacia atrás. Por acá, sacamos así. Y del otro lado también, y lo vamos ocultando hacia atrás. Bueno, entonces vamos a continuar con las mangas. Recuerda que habíamos hecho 30 cadenas acá, 30 cadenas. Bueno, pues también tenemos que atravesar estos puntos de acá, este punto de acá. Entonces vamos a ver en un momentito eso. Voy a buscar el hilo. Bueno, vamos a hacer la manguita. Entonces vamos a doblar y elegir el derecho. En este caso yo he elegido este por derecho porque ya vamos en vueltas. Ya no vamos con hilera, ya vamos con vueltas. Entonces que este sea el izquierdo y los ojales a la derecha. Entonces vamos a elegir el lado izquierdo, perdón, el lado derecho. Y vamos a venir acá, donde están acá los 3 puntitos. Esto los vamos a usar como punto normal. Como los 3 puntos que tocan ahí normales, pero los tenemos que llevar en punto relleno. Ya me explico ahí un momentito. Vamos a atar el hilo acá un momento. Es para que quede mayor asegurado. Bueno, 3 cadenas. Después lo limpiamos ahí. 3 cadenas y acá punto a punto, porque tenemos que rellenarlo. Estamos en esta parte. Así quedamos. Entonces acá lo vamos a rellenar uno a uno. Uno a uno. Bueno, acá llegamos al punto que les digo que tengo que atravesar. Entonces simplemente atravesarlo. 1, 2. Y ahora ya comenzamos con las cadenitas. Con las cadenitas una a una que habíamos dejado acá. Una a una. Entonces, si hicimos acá 2 puntos en este punto atravesado más los 30, tendríamos 32. Y ya en un momento les explico la razón. 32. Todavía nos falta 1, que lo vamos a agregar del otro lado. Bueno, acá les llego al último punto. Estos puntos que están acá tenemos que atravesarlos. Esos se cuentan como puntos. Entonces, para que no quede muy abierto ahí, acá llego al 33. ¿Sí? Y hacemos un punto deslizado. 33. 34, 35 y 36. Ya estos no se cuentan. Si contamos de acá en adelante hasta acá, vamos a ver, desde acá, no contando lo de atrás digamos que ya está reservado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ven? Por eso me refiero a los 12, 12, 12. Entonces, como dejamos estos puntos acá, ya se incluyen. No sé si me expliqué ahí. 12 más 12 más 12. Y ahora lo vamos a llevar cerrado, que es diferente. Entonces, bueno, vamos a dar la vuelta para
con reconfirmar de que estamos bien. 1, 2, 3. Y acá voy a hacer los 2 puntos. 1, 2, 3, 4. Y ya esta la sabemos. Saltamos uno, vamos al siguiente. Sabemos uno, vamos al siguiente. Esto, aunque sea cerrado, es igual acá. Es igual esta puntada, me refiero. 1, 2, 3, 4. Ya tenemos que llegar acá, a estos puntitos. Entonces saltamos uno y ya llegamos al orden que tenemos. Excepto en la parte de abajo que todavía no está reconfirmado, como le llamo yo. Bueno, 1, 2, 3, 4. Movemos uno, vamos al siguiente. Bueno, les voy a dar la vueltita. No le voy a dar la vueltita, voy a llegar hasta acá y comenzamos la parte de abajo. Bueno, vamos a ver. Acá estamos donde comenzamos a hacer los puntos, los 2 puntitos en el punto atravesado. Vamos a ver cómo me va. Entonces, 1, 2, 3, 4. Saltamos uno, vamos al siguiente. Cuatro de nuevo, saltamos uno y hacemos 3 puntos seguidos. Y acá tenemos, sí, un punto de más acá, o sea, un punto que nos toca de separación y ya tenemos acá la puntada. Ya pasamos el puente. Oh, hasta que suda uno, ¿verdad? Bueno, entonces acá hacemos 3 puntitos. 1, 2, 3, 4 cadenas y ya comenzamos acá. Ya estando aquí, ya pasamos el puente. Ya estamos muy bien. 3. Para ver qué pasó acá. Y no he pasado el puente todavía. Esta mía Jenny cruza el puente muy rápido. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y continuamos acá. Acá no va a haber pérdida ni problema de cómo levantar cadenitas, de que más o que menos, porque siempre tienen que recordar que van 3 puntos. 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. Ya de acá en adelante yo creo que estamos bien. Bueno, le he repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual a 56 centímetros desde el hombro, desde la parte acá hombro, hasta el último bordecito. Bueno, acá les quiero hacer un detallito de piquillo nada más, así como para indicar un final. Así que cerramos, punto deslizado, y acá mismo voy a hacerle 3 cadenitas y vamos al mismo puntito. Acá no lo vamos a contar ni nada. Bueno, ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vamos al mismo lugar. De nuevo, cada 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vamos al mismo lugar. Y repetimos lo mismo. Ya la otra la tengo adelantada. Así. Comenzando desde el primero. Ya les queda ya un detallito final. Yo quería hacerle eso de otro color. Si ustedes lo quieren hacer así, ponerle negro, rojo o cual color quieran. Vea qué hilo más valiente. Todavía está ahí como para hacer más bordecitos. Bueno, acá le termino. Este lo tenía adelantado. Y acá en el punto final hacemos último puntito. Voy a hacer un punto deslizado y hacemos el piquito para el frente y un punto de cierre. Acá
de la manera que lo llevé de cada 4, 4, 4 quedó exacto. 1, 2, 3 y ya acá 4. Si lo tenemos así bien contado y todo. Ok, entonces acá cortamos. Sacamos. Y como siempre perdemos por acá. Entonces eso mismo se lo voy a hacer a todo el borde. Todo el borde. ¿Ve? Ya tiene todos los botoncitos. A todo el borde de la blusa, hacia la parte de arriba y acá y abajo. Como les dije, les voy a hacer el bordecito de la prenda, pero en la parte de abajo. Sí, y le voy a más o menos calcular cuántos puntitos hay para atrás. 1, 2, 3, 4. Acá tenía un piquito, haciendo un piquito acá. 1, 2, 3, 4. Haciendo un piquillo acá. 1, 2, 3, 4. En este borde, entonces acá vamos a hacerle, porque este no tiene y quiero terminarlo acá del lado derecho. Entonces vamos a terminarlo acá. Hacemos un amarre ahí. De una vez acá levantamos 3 cadenas, o sea, la que ya tenemos de amarre más la que más 2. Un piquito y ahora 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir lo mismo que hicimos en la manga. Bueno, ya acá le llego de la otra esquina y tengo que venirme para arriba. Para arriba. Todo el borde. Como les di, completar todo hasta volver a llegar acá. Bueno, acá llego a la esquina y en caso, tal vez no, tal vez sí, si lo han contado bien, si lo han llevado así similar, cada 4. Pero si en la esquina le hiciste, bueno, llega acá a la esquina, acá tenemos 1, 2, ya les explico, 3 y en la pura esquina el 4. Pero si este no fuera el caso, entonces simplemente se regresan un poquitito y lo hacen más atrás para que coincida y quede la puntita en la esquina, o lo adelantan un punto. Si les va a fallar es en un punto menos o un punto más, pero si no, posiblemente les va a quedar igual. Ok, 1, 2, 3 en la esquina, estamos aquí todavía en la esquina, vamos a hacer el piquito y subimos de nuevo, porque puede que en algunas esquinas no le coincida los 4, 4, 4. Entonces en eso no se preocupen. Eso sí, que yo calculé que en los de abajo me queden los 2. En este va a quedar acá, porque ya yo lo voy a elegir así, y lo termino acá. Bueno, acá les llego ya a la esquina final de, no la esquina final, la esquina final de la parte izquierda, de donde están los ojales. Entonces hacemos lo mismo, 1, 2, 3, 4, y hacemos lo mismo que hicimos abajo. Igualmente lo tratamos como si fuera un punto de estos. Y vamos al mismo punto. Y ahora otra vez, continuamos por 4 puntos. Eso es algo simple, sencillo, pero me gusta venir a las esquinas en caso de. Ok. Cuando contamos los 4, no contamos este punto ya. No sé si fui clara ahí. No contamos el punto que ya está ocupado, sino los del centro. 1, 2, 3 y ya el que dice 4. Salimos 1, 2, 3 y ya el que dice 4. ¿Me explico ahí? No contamos, o sea, si contamos el punto saliendo acá, entonces nos queda muy unidos, pero eso es decisión también de cada uno. Ok, entonces vamos a contar acá, no este punto, sino el que sigue. 1, 2, 3, 4. Piquito. Y después acá ya este lo contamos como 1. Y así. Lo bonito de los bordecitos es que podemos decidir hacerlo por el lado derecho, ya cuando tenemos la decisión del lado derecho, por el lado derecho, y nos va tapando todos los hilillos y cositas que nos queden por ahí. Bueno, del otro lado, el lado
derecho, perdón, el lado izquierdo donde están los botones, ya les hice el lado derecho, no sé si me equivoqué antes. Ok, del lado izquierdo donde están los botones, acá no me coincide. Entonces acá tenemos que hacer un piquito y acá me queda 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Entonces, ¿qué hago en este caso? Que hago el piquillo en el 5. Y así me quedan 1, 2, 3, 4, 5. 5 de cada lado. Esto es así, como dijo Mimi. No hay que preocuparse. Acá hacemos el piquito y ahora avanzamos 5. Esta es la parte que yo quería encontrar que no coincidiera para explicarles ahí la razón de en caso que pase así. Lo dividen. O si les falta, se hacen un poquito para atrás. Ok, llegamos a la esquina y hacemos el primero, 1, 2, 3 y volvemos. Ahora sí les voy a continuar, ya encontré acá lo que quería y fue el de este lado. Entonces tenemos allá 2, 3, 4. De todas maneras esto queda por debajo, pero si no fuese así no importa. Siempre lo hacen que coincida en la esquina, o así lo quiero yo. 1, 2, 3 y vamos de nuevo. Bueno, acá nos vamos a quedar un ratito porque acá no tengo los puntos parejos, como yo les dije antes. Acá no habíamos hecho punto bajo. Entonces, tenemos que buscar ahí la forma. Ok, voy a hacer que 1, 2, 3, este sea la esquina. De todas maneras, esa es la esquina. Entonces, acá vamos a hacer punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y punto bajo de nuevo. Ok, ahora en el medio tenemos que dejar un punto de piquito, como por acá. Entonces voy a hacer punto bajo, 1, 2, 3 y acá en el medio le dije 4, pero con piquito. 1, 2, 3, vamos al mismo punto y hacemos el piquito. Estamos haciendo el borde y a la vez los piquillos, porque acá había quedado sin eso. Ok, de nuevo 1, 2, 3. Ya el amigo anda rodando, ya no tiene ni peso, pobrecito, pero sí, muy rendidor. Bueno, entonces tenemos acá 1, 2, 3 y acá llegamos a este piquito. Entonces vamos acá al bordecito que iniciamos acá y hacemos un punto deslizado. Lo hacemos para el frente y hacemos un punto de cierre. ¿Vieron qué bien? Cómo se acomoda uno ahí. Entonces quedamos que una esquina no estaba coincidiendo, pero hicimos que sacamos de este modo y después ocultamos para atrás o para adelante ahí el hilo. Ok, me gusta cuando los tengo así, ponemos los bordes parejos, que nos queden parejos de un lado y del otro, y después simplemente pongo la aguja así y ese es donde va el botón. Para si quieren contar los puntos y todas esas cosas, muy bien. Bueno, acá tenemos la aguja, ponemos el botoncito en la misma hilera que los demás, por supuesto. Ponemos el botoncito y acá vamos a atravesarlo con el mismo hilo. Vamos a ver qué dicen ustedes con esta postura de hilo, porque yo no soy la gran experta poniendo botones, pero bueno, acá lo amarro así, ¡ting!, 2 veces y con el mismo ganchito lo pasamos del otro lado. Así me gusta a mí, no siempre, pero lo pasamos para el otro lado. Cortamos el resto, también a una distancia ahí que sea regular. Igualmente lo pasamos para este lado. Cuando tenemos los dos de este lado, entonces lo reconfirmamos acá. Así, damos la vueltita y lo volvemos a reconfirmar del otro lado. Cuando es un hilo muy sedoso, es mejor hacerle más nuditos o ponerlo con hilo de coser.
si el hilo que están tejiendo es muy sedoso. Este hilo es rustiquillo, es un hilo crudo, es un hilo que se va a quedar ahí frenado bien. Entonces acá ya, y acá limpiamos mucho mejor en esta parte. Que se quede bien por este lado y que quede bien por este lado. Ok, acá terminamos el último botoncito. Así nos quedaría por la espalda, cerradito. Yo siempre se los modelo por ahí antes un poquito. Y así por la parte de abajo, igualmente las manguitas hasta abajo. Y aquí, esto es decisión de ustedes cuando quieren dejar 3/4, un poco corto, o incluso no le hacen nada. Simplemente no le hacen nada, se lo van a tallar y van a ver que se les ve bonito. Por ahí tengo una blusa roja que hice en punto cruzado, muy bonita, de hombro a hombro, y no le continué las mangas y se ve precioso. El vestido también. Y o 3/4 o manga larga, como lo quieran. Así que un agradecimiento enorme, y que ya la modelo está por ahí esperando. Esa modelo a veces está muy apurada. Bueno, entonces un abrazote y vamos a modelarlo. ¿Qué les pareció el video? Y también les invito a dar una vueltita por ahí en el canal para ver la faldita, pantalones, vestidos, blusas, cositas ahí que les puedan servir también. Así que mis amores, un abrazo enorme, bendiciones y nos vemos en los próximos, primero Dios. Y ahí a suscribir, comentar, si les pareció bien también dedito arriba. Bendiciones, chao chao.